Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal estás? Muy buenos días, José, gloria al Señor. La verdad que muy bien, esperando y confiando y disfrutando del Señor, hermano. Muchas gracias, como siempre, y por supuesto nos alegramos de tenerte de nuevo, porque estamos preparados y listos ya para que nos animes, nos alientes, incluso nos exhortes con el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Así que, Cristóbal, cuando tú quieras. Bueno, pues José, pues muchísimas gracias y comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, maravilloso de que en esta mañana podamos estar aquí compartiendo y disfrutando de esta riqueza del Señor. Y en esta mañana quisiera traeros un compartir en cuanto al deseo y de la intención que Dios tuvo desde un principio de morar con el hombre, estar en el hombre, entrar dentro del hombre, ser uno con el hombre. Y eso lo podemos ver en Génesis como Dios cuando creó al hombre a su imagen, ¿verdad? Y semejanza y lo puso delante del árbol de la vida, porque su intención era entrar dentro de Adán. No se consiguió, pero qué maravilloso de que Dios mismo tomó forma de un hombre, Él se hizo hombre, se engendró como el Espíritu dentro del vientre de María, y entonces nació ese niño que era Emmanuel, que significaba Dios y significa Dios con nosotros, con el propósito y el deseo de llegar a ser Dios mismo en nosotros. Qué maravilloso de que el deseo del Señor Jesús era introducirnos dentro del Padre, ser uno con el Padre, o para que nosotros podamos llegar a ser esa expresión, esa representación aquí en la tierra. ¿No es maravilloso esto? De que nosotros un día abrimos nuestro corazón al Señor, que estábamos vacíos, estábamos muertos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero un día Dios se reveló a nosotros. Y como dice la palabra, no que nosotros lo buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. Y pudimos abrir nuestro corazón y recibirle como nuestro Señor, como nuestra vida, como nuestro todo. Yo lo único que puedo decirte, hermanos y hermanas, de que el día que yo entregué mi vida al Señor, eso fue un nuevo comienzo. Mi vida cambió por completo. Oh, esta persona viviente morando dentro de mí. Y eso es algo tremendo. Él se hizo uno con mi espíritu. Él vino a morar nuestro espíritu. Estábamos muertos, pero dice que al recibir al Señor como el espíritu vivificante, Él vivificó nuestro espíritu y hizo morada en nosotros. Y el deseo de Dios es que ahora Él siga extendiéndose en todo nuestro ser tripartito, en el espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, porque Él quiere saturarnos por completo de Él mismo. Entonces quisiera compartir unos versículos con vosotros del Evangelio de Juan, porque el Señor Jesús estaba hablando con Natanael en aquel día, y entonces Él le dijo: tú eres un verdadero israelita. Y entonces Jesús le dijo a él, dice: desde que estaba debajo de la higuera yo ya te vi. Y entonces él se maravilló de cómo Jesús le había hablado. Entonces Jesús le dijo: con que te maravillas de lo que te había dicho, ¿no? De lo que te he dicho. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 51, él le dijo: de cierto os digo, que veréis el cielo abierto. Oh, queridos hermanos y hermanas, esto es maravilloso. De aquí en adelante, dice, veréis el cielo abierto. Aquí es donde se cumple la profecía que tuvo Jacob en el capítulo 28 de Génesis, cuando él puso su cabeza sobre aquella roca y durmió y tuvo un sueño y vio una escalera que descansaba en la tierra y llegaba hasta el filo del cielo y vio descender ángeles de subir y bajar. Y cuando él despertó, él pudo decir: cuán terrible es este lugar, esta casa del Dios.
Oh, esta es casa del Dios viviente. Y hoy la iglesia es la casa del Dios viviente, como lo dice en 1 Timoteo 3:15. Le dice a Timoteo, para que tú sepas cómo te debes de conducir en la casa del Dios viviente, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Y aquí hay hoy una escalera en la iglesia, que descansa en la iglesia, que está en la tierra, pero que llega hasta el cielo, y dice que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios, dice, subir y descender sobre el Hijo del Hombre. ¿Cómo sobre el Hijo del Hombre? Sí, hoy el Hijo del Hombre está aquí en la tierra. Él tuvo su ministerio celestial aquí en la tierra, terrenal aquí en la tierra, pero al morir, al resucitar, hacerse el Espíritu vivificante, Él se sentó en el trono del Padre. Él está allí sentado en el trono. Pero hay una escalera, y hoy Él sigue con este ministerio, pero su ministerio celestial a través de este ministerio terrenal de su iglesia. Y qué maravilloso de que hay una conexión. Cristo y la iglesia y Cristo, como hemos estado viendo, la necesidad de poder ver esta visión de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Por eso en el capítulo 12, versículo 24, otra vez dice el Señor Jesús, de cierto te digo que si el grano de trigo, Él se mostró como un grano de trigo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, dice que queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Qué maravilloso de que Él vino, Él murió como ese grano de trigo y resucitó y llegó a ser ese espíritu vivificante para morar dentro de nosotros. Por eso, también en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, todo esto es que el propósito de Dios, Él quería introducirnos, meternos dentro del Padre, y el Padre dentro de nosotros, por medio de este Jesucristo, que aún mismo Él era el Padre viviente, pero en cuanto a la carne era ese hombre Jesús, pero interiormente, en Él, como dice Colosenses 2:9, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces en el capítulo 14, versículo 3, le dice a sus discípulos, aquí Él estaba teniendo una comunión muy íntima con sus discípulos, abriéndole su corazón y mostrándole cuál era realmente su fin. Porque Él anhelaba ir a la cruz. Aunque muchos creemos, oh, mira, hay que ver que Él fue a la cruz. Es que Él vino a morir allí en la cruz con un propósito. Porque desde el principio, como hemos hablado, Él quería entrar dentro de nosotros y mezclarse dentro de nosotros. Dice el versículo 3 del capítulo 14, dice, y si me voy, Él se fue, dice, y os preparo un lugar. Él nos preparó un lugar a través de su muerte, preparó un lugar, no que Él nos preparó, nos va a preparar un lugar en los cielos allí, no, sino que cuando fue a la cruz, al morir, Él preparó un lugar, dice, con el deseo, dice, vendré otra vez. ¿Cómo vino Él otra vez? Vino por el Espíritu, cuando Él resucitó y se le apareció a sus discípulos y se sopló dentro de ellos y le dijo, tomad, recibir el Espíritu Santo. Ese Espíritu es el que nosotros recibimos. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dice, vosotros también estéis. ¿Dónde estaba Él? ¿Dónde está Él? En el Padre. Él quiere y desea y ha logrado introducirnos en el Padre. Queridos hermanos, hermanas, esto es algo glorioso. Esto es algo maravilloso, el que hoy nosotros estemos en el Padre. Por eso nosotros necesitamos vivir y expresar al Señor en nosotros. Dice en el 14, en el versículo 6, un versículo tan conocido que lo decimos tan rápidamente, dice, de cierto os digo, yo soy. ¿Quién es el yo soy? Es Jehová de los ejércitos. Él es el yo soy, dice, yo soy. ¿El qué dijo?
Yo soy el camino. Qué maravilloso de que no hay cualquier camino. Cristo mismo es el camino que nos llevó al Padre. Dice el camino y la realidad. ¿Qué realidad? La realidad de estar dentro del Padre. Y la vida. Nosotros hoy, por medio de esta vida que ha sido infundida, impartida dentro de nosotros, hoy nosotros estamos en el Padre. Por eso dice el camino, la verdad y la vida. Y si nadie quiere, dice, viene. ¿A quién? Al Padre, si no es por mí, por el camino, por esta realidad, por esta verdad y por esta vida. Hoy nosotros estamos en el Padre. Oh, es maravilloso, queridos hermanos, de que nadie viene al Padre si no es por este Cristo maravilloso como el Espíritu que mora dentro de nosotros. El 17:24 dice, Padre, en cuanto a lo que tú me has dado, yo quiero. Dice, en cuanto a lo que tú me has dado, a ti, a mí, hermano. Esto es muy animante, José, de verdad. Esto tiene que remover todo nuestro ser. Dice, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Oh, Señor Jesús. Esto a mí, de verdad, esto me hace saltar de gozo. Para que donde yo esté, yo estoy, dice también. Oh, ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y dice el 21, dice, para que todos sean uno. ¿Cómo nosotros podemos ser uno? Cuando nos demos cuenta, cuando disfrutemos, cuando realmente veamos de que estamos en el Padre. Una vez que nosotros estamos en el Padre, ahí no hay decisión, ahí no hay opinión, ahí no hay pensamiento. Es un disfrute mutuo ahí en la gloria. Por eso dice el 21, para que todos sean uno. Dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos, ¿quién ellos? Nosotros, estén en nosotros. Oh, qué maravilloso de que hemos sido introducidos y mezclados con este Dios triuno por el Espíritu. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros veamos esto, vivamos esto, disfrutemos esto, el mundo va a estar puesto patas arriba, como yo digo. Hermanos, la gente van a venir, van a caer a los pies de Cristo, pero necesitamos vivir en ese ambiente, en esa atmósfera celestial, en ese ámbito divino, vivir en la atmósfera del Padre, donde el Padre habla a través de nosotros, Él vive a través de nosotros, como el Señor Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino todo lo que habla al Padre, todo lo que Él hace, yo lo hago igualmente, porque no lo hago yo, sino el Padre que está en mí. ¿Cuándo llegaremos nosotros a ser uno, unánime? Cuando nosotros veamos que estamos en el Padre, donde no hay diferencia, sino que todo es el Señor. Dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Esa gloria, ¿cuál es la gloria? Es la misma expresión de Dios en nosotros. Dice, así como nosotros somos uno, dice, que ellos sean uno en nosotros. Dice, el 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Y el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Él nos ha amado como amó al Hijo, porque nosotros hoy estamos en el Hijo, somos parte del Hijo, somos su cuerpo, somos sus miembros. Oh, hermanos, Señor Jesús, esto es algo glorioso. Por eso en el capítulo 15 habla de la vid verdadera. Nosotros hemos sido injertados. Esos pámpanos es parte de la vid. Dice el versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco, dice, si vosotros no permanecéis en mí. Queridos santos, nosotros podemos permanecer en Él, aún teniéndolo en nosotros, y también no podemos permanecer en Él, aún teniéndolo en nuestro espíritu. Nos volvemos a vivir en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestro tinglao que hay en toda nuestra mente y en todo lo que nos rodea. Necesitamos permanecer
en el Padre. Por eso dice el versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Pero es que los pámpanos es parte de la vid 100%, dice los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podemos hacer. Así que, queridos hermanos, ¿no es maravilloso esto que podamos permanecer en el Padre? Dice que todo lo que le pidiésemos al Padre en su nombre, Él nos lo va a conceder. Dice el 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, pero yo os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidiésemos al Padre en su nombre. ¿Qué es en su nombre? En su nombre no decir en el nombre del Señor Jesús, amén, no. En su nombre es una persona, es viviendo en esta persona, permaneciendo en esta persona, todo lo que le pidáis al Padre. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros estamos en Él, somos uno con Él, nuestros pensamientos, nuestro hablar es el mismo. Entonces todo lo que le pidiésemos al Padre, porque es el mismo Padre el que va a pedir a través de nosotros por su deseo, nos lo va a conceder. Por eso muchas veces no nos concede lo que le pedimos, porque nosotros tenemos que pedirle como si Él rogase por nosotros mismos. Dice que si Él no edifica, en vano trabajan los edificadores. Así que, queridos hermanos, es algo maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos disfrutar y escuchar estas palabras, hermanos, tan alentadoras. Esto me alienta a seguir adelante, me alienta a negar mi vida del alma, me alienta a no vivir en mi yo, como dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, hermanos y hermanas, vivo, lo tenemos que vivir la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¡Qué maravilloso! Queridos hermanos, muchas cosas tenía que seguir hablando, pero yo creo que tengo que parar ya aquí y continuaremos la semana que viene, si el Señor lo permite. Y muchísimas gracias, José, y todos los radioyentes de Radio Solidaria. Que el Señor nos siga fortaleciendo, animando, alentándonos a seguir adelante, expresando y viviendo a esta persona viviente que hoy mora dentro de nosotros. Que el Señor os siga fortaleciendo. Amén. Muchas gracias, José.